Continúo. Podemos reconocer al personaje de la fotografía que encabeza mi presentación. Os lo adelanto, no es un minero, pero sí una persona de gran trascendencia en los años que hoy vamos a tratar, y especialmente en los sucesos de octubre de 1934. Si nos adentramos en los sucesos de estos días de octubre de 1934, ¿qué es realmente lo que conocemos? Conocemos que los mineros tomaron todo el valle. Conocemos el derribo del puente de Sabero. Conocemos que la Guardia Civil huyó al cuartel de Cistierna. Todo ello es lo que hoy vamos a ver aquí en esta tarde de febrero, en el Museo de la Siderurgia y la Minería. A mí no se me ocurre un lugar mejor para hablar de esta temática minera. Y por último, pero no menos importante, si queremos conocer todos estos hechos históricos, estos hechos históricos vinculados a la minería, ¿dónde debemos dirigirnos? Porque muchas veces no sabemos los lugares en los que tenemos los documentos que nos hablan de esta historia de la minería que hoy vamos a tratar. Además, os lo adelanto, no existe ningún libro, ninguna monografía en la que se trate exhaustivamente octubre de 1934 en el Valle de Sabero. Sí existen libros, ¿verdad, Víctor?, sobre octubre de 1934 en nuestra provincia, en los que se hace referencia a los hechos del Valle de Sabero. Y también existen libros sobre historia general del Valle, pero no en los que se concreten estos sucesos que hoy vamos a tratar. Después de esta breve introducción, voy a tratar los objetivos que me he planteado en esta conferencia. Primeramente, reivindicar nuestra historia, nuestro pasado, nuestras generaciones. La mayor parte de las personas que estamos aquí, me atrevo a decir que estáis vinculados a la minería, aunque tan solo sea por las referencias de nuestros familiares. Otros muchos lo habéis vivido en vuestras propias pieles. Sois mineros. Pertenecemos a la cultura minera, a la identidad cultural forjada durante los años de la minería del carbón, y es lo que hoy venimos a conocer. Todo ello lo relaciono con otra idea. Esta revolución generalmente se ha conocido como la Revolución de Asturias. Asturias, como si fuese la única región geográfica en la que hubiese habido historia del carbón. No sabía si comentarlo, pero en esta última semana, en la que estaba dando los últimos retoques a la conferencia, estaba escuchando un programa de radio a nivel nacional en el que hablaba de la historia del carbón en Asturias y en Teruel, sin hacer referencia a León o Palencia, como si viviésemos de espaldas a la realidad histórica. ¿Con ello qué quiero decir? Es cierto que no podemos establecer una relación veraz con respecto a la Revolución de Asturias. Allí fue mucho más intensa con respecto a nuestro Valle de Sabero. Pero sí vengo a decir que hemos formado parte de esa historia centenaria carbonífera y que no se nos reconoce como tal, al menos en los medios de comunicación. Y si no somos nosotros mismos, los habitantes de esta zona, los que conocemos nuestra historia local, nadie la va a reivindicar como nosotros. Y nuestra labor como sociedad es conocer nuestro pasado. Sin nuestro pasado no entenderíamos el presente actual. No entenderíamos de dónde venimos, no entenderíamos nuestro último siglo de historia. Dejando a un lado todo el tema de la Revolución de Asturias, me introduzco en el segundo objetivo de esta conferencia, que es reconocer la labor del Archivo Histórico Minero dependiente del Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León, como centro de custodia, de ordenación, de catalogación de documentos emanados de las empresas mineras durante décadas. La conservación de la documentación de una de las empresas, concretamente de la del Valle, concretamente de Hulleras de Sabero y Anexas, es lo que me ha llevado a estar hoy aquí, a estaros hablando de la Revolución de 1934. Todo comenzó con la aparición de lo que pueden parecer simples papeles que para los profesionales constituyen un patrimonio documental cuya custodia en nuestro archivo es primordial para investigaciones como la que hoy venimos a desvelar. No sé si recordáis una de las preguntas con las que comencé mi conferencia.
¿Dónde podemos conocer muchos de estos hechos históricos vinculados a la minería? Pues ahí es, en un centro en el que nos dedicamos profesionalmente a la custodia de esa documentación que, como he dicho, no deja de constituir un patrimonio documental necesario para los historiadores. Fuentes que nos hablan de vidas, fuentes que nos hablan de personas, fuentes que también nos hablan de proyectos y fuentes documentales que también nos hablan de la temática que hoy venimos a tratar, la Revolución de Octubre de 1934. Cabe destacar que toda esta conferencia la vamos a hacer alejados de la instrumentalización que durante años el régimen franquista otorgó a los sucesos de octubre de 1934, ya que los tomó como la justificación perfecta para la sublevación militar de julio de 1936, con la que se inició la Guerra Civil Española. También lo vamos a tomar alejados del estereotipo que se impuso por fuerzas de la izquierda sobre este movimiento, que muchas veces no tienen nada que ver con la realidad, al menos, repito, al menos en el Valle de Sabero. Es por ello por lo que como historiador siempre hay que ir a las fuentes documentales. Las fuentes documentales son neutrales, estas no tienen ideología y es desde ahí, desde donde hay que tratar todas estas temáticas que muchas veces se han instrumentalizado por la política y que realmente tampoco gustan en la historia, al menos a mí, que mi intención es hacer historia, hablar del pasado, no hablar de la política. Sí es cierto que lo tenemos que contextualizar políticamente, como hoy haremos durante la conferencia. Sin más dilación, tras esta breve introducción, nos vamos a adentrar en el mundo de la Segunda República. Nos vamos a adentrar en el movimiento sindical del Valle de Sabero. Vamos a hablar también de la realidad económica y social de la zona y también nos vamos a adentrar en la mentalidad de los mineros para comprobar cómo pensaban los mineros que llevaron a cabo los sucesos que hoy venimos a comentar. Posteriormente ya nos adentraremos en estos hechos de octubre de 1934. Sin más dilación, es muy difícil contextualizar cómo se llega hasta la Segunda República Española, de forma muy breve para comprender el periodo político en el que se desarrollan los sucesos de octubre de 1934. España, desde que se puede hablar de una unidad nacional española, se había regido en una monarquía, con un monarca, es decir, con un rey. Primero con la dinastía de los Austrias, posteriormente con la dinastía de los Borbones, que son los actuales, la actual dinastía que nos reina hoy en día. Sin embargo, la celebración de unas elecciones municipales el 12 de abril de 1931, elecciones en las que vencen mayoritariamente candidaturas políticas partidarias de la República, hace que el rey, por aquel entonces, Alfonso XIII de Borbón, decida partir al exilio, ya que, al menos en las grandes ciudades, las candidaturas que son partidarias de una república y, por tanto, no de una monarquía, son las que vencen en estas elecciones. El 14 de abril se comienza a proclamar la Segunda República Española, segunda porque había existido una anterior, en un intervalo de tiempo muy reducido. Por ello, la que hoy venimos a tratar es la Segunda República Española. Será un régimen político democrático, pero muy inestable a nivel político. Un ejemplo de ello es que en menos de 6 años, entre 1931 y 1936, habrá al menos 3 gobiernos, 3 periodos políticos, sin sumar todos los que se desarrollarán durante la Guerra Civil Española, si no tendríamos muchos más. A grandes rasgos y de forma muy sintetizada, insisto, un primer bienio reformista de avance social en el que vencen las candidaturas de izquierdas, el llamado bienio reformista. Posteriormente, un segundo bienio denominado conservador, mejor dicho, radical cedista, que serán los dos partidos que estén en el poder del gobierno republicano. Es en este instante en el que se producirá los sucesos de octubre de 1934 sobre los que hoy estamos abordando la temática. Y por último,
El Frente Popular, una coalición de partidos de izquierdas que vence en las elecciones de 1936, con los que se llegará al inicio de la contienda civil española. Con ello entendemos el contexto político de los años en los que nos movemos y ahora nos vamos a adentrar en los movimientos sindicales. Sabero, todo el Valle de Sabero, como toda zona minera, no es casualidad que en todas las zonas mineras, desde Peñarroya y Pueblo Nuevo en Córdoba, pasando por Barruelo, Laciana, Sabero, Guardo, en todas las zonas mineras, Asturias también, hay movimientos en octubre de 1934. ¿Encabezados por quién? Encabezados por los mineros. Estos no vivían de espaldas a la realidad sindical de toda España. Tenían sus propias estructuras sindicales, al igual que otras zonas del país. Sintetizadamente, mayoritariamente, el sindicato que más fuerza tenía en el Valle de Sabero es el Sindicato Minero Castellano, liderado por Frideberto Pérez. Este sindicato, de tendencia ugetista de la UGT y muy cercano al Partido Socialista Obrero Español, UGT y PSOE, que serán los dos órganos que lleven a cabo la Revolución de Octubre de 1934. Este sindicato, el Sindicato Minero Castellano, que procede del Sindicato Minero Leonés, su unión con el palentino es lo que resulta el Sindicato Minero Castellano, será quien lleva a cabo la Revolución de Octubre de 1934 en el Valle de Sabero y también en muchos otros valles mineros. En Olleros había una gran diferenciación sindical. Había contingentes anarquistas, comunistas y también del Sindicato Único. Como veremos en el Valle de Sabero, al contrario que en otras zonas, aunque no en Asturias, donde sí participan, los anarquistas apoyarán la Revolución de Octubre de 1934. Os recuerdo, este proceso es mayoritariamente socialista, pero en el caso del Valle de Sabero tendrá apoyo de fuerzas anarquistas y también comunistas. Con ello enlazo con otra idea, hablando de Olleros. En Olleros había un gran pozo sindical procedente de otras décadas. En este sentido destacamos la figura de Diego Rozas Reyero. Muchos de los que sois de aquí lo conoceréis. Líder sindical que llevó a cabo la revuelta de 1917, del 14 de agosto de 1917, por la que los mineros descendieron todo el Valle de Sabero y llegaron al consistorio de Cistierna. Lo tomaron y proclamaron la República. Toda esta organización sindical, todas estas estructuras proceden de esas otras décadas de lucha social de personas como Diego Rozas Reyero, que a su vez era un minero. La única diferenciación es que tenía una mayor trayectoria, incluso internacional, y que Olleros será uno de los líderes del sindicato minero leonés. A mayores, en Sabero tenemos la acción de Baudilio Riesco. Baudilio Riesco, para quien no lo conozca, era la persona que encabezaba mi presentación. Maestro socialista. Pertenecía a la UGT y al Partido Socialista Obrero Español. También era dirigente provincial de la FETE, Federación Española de Trabajadores de la Enseñanza. Baudilio Riesco llevará a cabo una polémica, activa vida política, dando discursos en muchas zonas y concienciando a los mineros sobre la lucha de clases. Como veremos, sus actitudes y su función en la Revolución de 1934 le llevará a ser encarcelado tras los sucesos que hoy venimos a comentar. Una vez analizado el contexto político, los movimientos sindicales en el Valle de Sabero, nos vamos a centrar en la realidad económica y social de muchas zonas mineras, entre ellas la del Valle de Sabero. Como hemos dicho, en ese primer bienio reformista, su propio nombre lo indica, se llevarán a cabo reformas. Reformas laborales como la reducción de la jornada laboral, 7 horas en trabajos de interior, 8 horas en trabajos de exterior. Todo ello llevado a cabo durante el Ministerio de Trabajo de la persona que tenemos aquí en la presentación, Francisco Largo Caballero, ministro de Trabajo del primer gobierno republicano. Nos quedamos con ello porque luego volveremos sobre esta figura política, por los sucesos de octubre de 1934. A mayores de estas reformas, de este decreto, habrá otros nuevos derechos para los mineros.
Entre ellos, la subida del jornal, por esa subida de los precios que existía, vacaciones retribuidas, carbón gratuito, orfanato minero, habrá muchas de estas medidas. Pero una duda, ¿creéis que en los tiempos económicos de la Segunda República la patronal podía aceptar todo este tipo de reformas? Bien, es difícil de explicar, pero en estos años hay una crisis económica mundial tras la caída de la Bolsa de Nueva York en 1929. Sí, Sabero tiene relación con Nueva York. Esta caída de la bolsa lo que produce es que todos los países de economía capitalista entren en una recesión económica. El sector carbonífero no será diferente a otros sectores industriales y económicos del país. Se reduce la demanda del carbón, lo que lleva aparejado una reducción de la productividad en los pozos subterráneos. Todo ello lo que lleva aparejado es que una reducción de la producción y por tanto de la oferta, lo que lleva a cabo es que haya paros obreros. De hecho, tenemos constatado que entre mayo y junio de 1934, por el descarrilamiento de dos vagones de carbón en el Pozo Herrera número 1, se conoce que con ese despido de esos dos mineros habrá un paro obrero, impulsado también por estas fuerzas sindicales que comentamos. Por tanto, todas estas reformas, que aunque sí eran muy innovadoras, eran muy necesarias para ese avance social necesario en el sector minero, muchas veces no se llevarán a cabo. Y por lo tanto, en Hulleras de Sabero, una empresa muy descontenta con el régimen republicano, como se ve en la documentación de la propia empresa, tras el triunfo de la sublevación militar de 1936 y especialmente tras la Guerra Civil Española, se verá cuál es la verdadera filiación política de la empresa minera del Valle de Hulleras de Sabero y Anexas, al menos en estos años 30 y 40. Pues como bien he dicho, es muy difícil aplicar todo ello a mayores. La conflictividad social, como os he comentado, los paros, las huelgas. Los mineros, como vemos, luchaban por sus derechos. Y será esta conflictividad la que muchas veces dificulte que estas medidas se lleven a cabo, al menos, como he dicho, en el Valle de Sabero. Uno de los errores que se cometen muchas veces al tratar la historia es que se ve con los ojos del presente. Por ello, es importante tener en cuenta la mentalidad de los mineros. Muchos me diréis, ¿qué nos va a decir esta persona sobre la mentalidad del minero si yo he sido minero y tú no? Cierto. Pues muchos de los mineros que estáis aquí, imaginaos si las condiciones de los años 70, 80 eran precarias, imaginaos en los años 30 cómo podría ser. Como vemos en los libros de registro de accidentes de Hulleras de Sabero, que también conservamos en el archivo, y no solo de Hulleras de Sabero, sino también de muchas otras empresas, la accidentalidad en estos años era muy alta. No siempre una accidentalidad mortal, pero eran continuos los accidentes en las minas. El trabajo del minero era duro, el trabajo del minero era peligroso, que os voy a contar a muchos de los que estáis aquí. Y otro de los hechos que a mí más me asombra de la minería, la cohesión grupal, el asociacionismo obrero, que será lo que permitirá que ocurran sucesos como los que vamos a comentar de octubre de 1934. Aquí en la presentación dejo unas de las fichas de personal de mineros de la época, de unos de los cabecillas de la Revolución de Octubre de 1934 en el Valle de Sabero. Vamos avanzando en la conferencia, ya hemos visto el contexto político, hemos hablado de los sindicatos, de las estructuras sindicales que impulsarán estos movimientos, hemos tratado la realidad económica y social del valle y también ese mundo de las mentalidades de los mineros, de cómo pensaban y qué les llevó a cometer los actos que a partir de este momento vamos a comenzar a denunciar. Llegados al ecuador de la conferencia, nos debemos preguntar, cómo simples mineros llegaron a protagonizar lo que hemos denominado una revolución, la revolución de 1934. Bien, aporto mi juicio. Particularmente yo considero que los mineros no dejaban de ser los brazos ejecutores de ideas que no nacían aquí,
que no nacían en el Valle de Sabero, que no nacían en Valderrueda, que no nacían en Laciana, que no nacían en Gordón, que no nacían en tantas otras zonas mineras en las que tan solo fueron las meras lanzas de proclamas políticas que, como he dicho, no venían de nuestra zona, venían de lejos. En ese sentido, el Partido Socialista Obrero Español, que como os he dicho será el órgano político que lleve a cabo la revolución de 1934, especialmente el ala más izquierdista del partido, por Francisco Largo Caballero, la persona que acabamos de tener en la imagen, que fue ministro de Trabajo, abogaba por la vía insurreccional para tomar el poder republicano, especialmente esperando un detonante que finalmente será la entrada de 3 ministros del partido político de la CEDA en octubre de 1934 al gobierno republicano. No me quiero adelantar, vamos a empezar desde el principio. En noviembre de 1933 se celebran elecciones generales. Serán las primeras elecciones en las que pueda votar la mujer, es decir, el voto ya no solo es masculino. En estas elecciones vence la Confederación Española de Derechas Autónomas, un partido liderado por José María Gil Robles, de ideología de derechas y cercano al fascismo italiano y a modelos autoritarios que en estos años de los que hablamos, en estos años 30, se estaba imponiendo por toda Europa. Salazar en Portugal o Italia de Mussolini son los homólogos de José María Gil Robles, son los que vencen en las elecciones, seguidos del Partido Radical de Alejandro Lerroux, que, aun no venciendo en las elecciones, se convertirá en presidente del gobierno. Como veremos, habrá diferentes gobiernos, una gran inestabilidad y finalmente el Partido Radical se tendrá que apoyar liberales en agrarios y en la CEDA, en la Confederación Española de Derechas Autónomas. Esto es interpretado por el Partido Socialista, al menos por el ala más izquierdista, insisto, como una traición al régimen político republicano. Por ello, abogan por la vía insurreccional, como finalmente sucederá en octubre de 1934. En la provincia de León, que también ha sido estudiado por Víctor del Reguero y por Venceslao, la organización se basará en comités provinciales revolucionarios y el movimiento en la provincia de León será esencialmente minero, como veremos en el Valle de Sabero. Vamos avanzando y ya nos vamos adentrando en los hechos de octubre de 1934 en el Valle de Sabero. Pero antes, a nivel general, la huelga general revolucionaria se inicia entre el 4 y el 5 de octubre. Aquí en Sabero se iniciará un día después, el día 6 de octubre. No tendrá un triunfo total en todas las regiones del país, más bien todo lo contrario, su triunfo será desigual, con diferentes connotaciones políticas a lo largo de toda la geografía española. En Cataluña, por ejemplo, se proclama el Estado catalán dentro de la República Federal Española. Habrá movimientos también en otras zonas, Madrid, Cantabria. A nivel de nuestra comunidad, también se conoce sucesos de octubre de 1934 en Barruelo de Santullán, en Guardo, y a nivel de nuestra provincia hay movimientos en la zona de Valderrueda, de Prado de la Guzpeña, minera, como el Valle de Sabero, en la zona de Gordón y especialmente en la zona de la Ciana. Allí, la revolución de 1934 será mucho más intensa que en el Valle de Sabero. De hecho, los mineros de la Ciana tratarán de tomar el aeródromo de la Virgen del Camino, como sabemos por los textos recogidos por las personas que lo vivieron en primera persona y que han sido editados, por entre otros, por Víctor del Reguero. Es esto lo que nos lleva a pensar que todo este movimiento, a nivel de nuestra provincia, es fundamentalmente minero, como ocurre en el Valle de Sabero. Con todo ello ya nos vamos adentrando en Sabero, en los hechos de octubre de 1934. Como hemos visto, la huelga general revolucionaria se inicia el 5 de octubre, entre el 4 y el 5. El pretexto será la entrada de la CEDA al gobierno republicano. En Sabero no habrá movimiento hasta el día 6 de octubre. Es el día en el que se inicia la huelga general revolucionaria en el Pozo Herrera número 1. Me baso en los documentos del Archivo Histórico Minero. Este día, 70 mineros, de los cuales tenemos el nombre,
pero lo anticipo, no voy a intrometerme en la memoria de muchas de las familias que todavía pueden ser familiares de estas personas que participaron en los sucesos de octubre de 1934. Si alguien quiere tratarlo de manera más personal, ya sabéis dónde puedo estar y dónde podemos hablar sobre ello. Tan solo voy a dar unos nombres necesarios a la vez que relevantes de estos sucesos. Insisto, 70 mineros en la Plaza Herrera número 1. Llegaron armados y me imagino que con pocas ganas de trabajar. Se había iniciado la huelga general revolucionaria. Exigieron a los guardas jurados de la empresa de Hulleras de Sabero y Anexas que les entregasen las llaves del polvorín y del almacén. Allí se encontraba la dinamita que querían sustraer para hacerse fuertes en el valle. Los guardas jurados, ante esta presión, deciden entregarle las llaves y los 70 mineros revoltosos entran al polvorín. En el polvorín de Sabero conocemos que se llevarán 58 paquetes de dinamita, más de 12.000 detonadores y 302 rollos de mecha. Todo ello bienes valorados en 6.000 pesetas. Junto a las armas que tenían, que tampoco eran muy eficaces, más la dinamita sustraída, los mineros se hacen fuertes. Han superado a los guardas jurados de la empresa y aunque mayoritariamente la huelga no ha sido seguida por los trabajadores de Hulleras de Sabero, insisto, en un inicio eran 70 mineros, sí llevarán a cabo las acciones que con esa dinamita, que muchas veces no será devuelta, demolerán el puente de Sabero, como veremos posteriormente, pero no me quiero adelantar. La Guardia Civil, compuesta aquí en Sabero, justamente a mis espaldas, al lado del museo, en el cuartel, compuesta de 4 números y un sargento, decide huir del Valle de Sabero. Creen que no van a hacer frente a los 70 mineros revoltosos. Que ni los guardas jurados ni la Guardia Civil hagan frente a los mineros les hace fuertes. Y por ello, el día 7 de octubre ya se puede hablar de que los mineros han tomado el Valle de Sabero. A mayores, el personal técnico y administrativo de la empresa y las familias de los guardias civiles también huyen del Valle de Sabero. Esto hace que los mineros se vuelvan fuertes y esto hace que ellos ya se consideren los dueños del valle, a la espera de noticias que lleguen de otros lugares y que nos hablen de esa evolución de los hechos en otras zonas de España. El día 8 de octubre habrá un nuevo objetivo para los mineros, serán los economatos. Los mineros tenían que comer. Por ello, asaltaron comercios de la empresa minera, los economatos, Sabero, Olleros y Vega Mediana. Robaron todo tipo de víveres, como vemos aquí en las fuentes documentales que nos ha dejado la empresa Hulleras de Sabero sobre estos sucesos. No sé si lo veis bien, os leo: langostinos, calamares, salmón, sardinas, chocolate. No solo cosas de comer, también estoy leyendo toalla, sacos vacíos, cuchillos, portaplumas. ¿Creemos que pasaron sed nuestros mineros? No lo creo. Vino, jerez, coñac, anís. Todo ello fue sustraído por los mineros del valle. Como vemos, se tenían que alimentar. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que con los propios bienes de la empresa? Muchos bienes que por lo que ganaban los mineros en esta época no podrían hacer frente con sus propios sueldos. Así que aprovechando esta situación, asaltaron estos comercios. Se me olvidó comentar, el día 7 de octubre se procedió al derribo del puente de Sabero, que como veremos será uno de los graves problemas que les generará a los mineros. Principalmente porque en Cistierna también ha habido movimiento minero. Al igual que en Sabero, creo que no lo he dicho, en donde hay un alcalde socialista, Valentín Díez, en Cistierna también lo hay, Mateo Alonso y José Luis Beitia Bilbao. En Cistierna también existen movimientos en octubre de 1934, también existe revolución, hay mineros en huelga. Una de las posibilidades de los mineros de Sabero había
unirse con los de Cistierna, que también, como los de Sabero, estaban cometiendo este tipo de actos, por lo menos en la iglesia de Cistierna y en la casa del médico Raimundo Morán, en la iglesia vieja de Cistierna, para quienes lo conozcáis. Una de las posibilidades de los mineros era unirse a los de Cistierna. Habían demolido el puente, no existía la vía de comunicación que era necesaria para ello. Sabemos por las memorias de Baudilio Riesco que fue él mismo quien encabezó esa columna de mineros que llegó a Cistierna y cuya intención era tomar la casa cuartel de la Guardia Civil. Esto hubiese supuesto que los mineros del Valle de Sabero y de Cistierna unidos podían haber tenido vía libre para llegar a la ciudad de León, a donde intentaron llegar, y llegaron los mineros de la Ciana, pero sin tomar el aeródromo de la Virgen del Camino. En la imagen tenemos una fotografía del puente de hierro por la que se cree que tuvieron que pasar los mineros, estando demolido el puente de Sabero. Van pasando los días y las noticias escasas que llegan no son nada esperanzadoras para la causa de los mineros, para su revuelta. Mayoritariamente, la revolución de 1934 no ha triunfado no solo en la totalidad del país, sino que en muy pocas zonas. El día 10 de octubre, Guardo, otra zona minera, cae en manos del ejército. Allí también fracasa la revolución. Como os he dicho, en un inicio el movimiento estará compuesto por unos 70 mineros. Posteriormente se unirán a ellos, a su causa, muchos otros más, llegando a un número cercano a los 200, registrado nombre por nombre. Muchos de estos mineros, que se habían unido posteriormente a este proceso, lo harían tan solo por miedo a represalias posteriores. Es decir, no lo hacían convencidos. Por lo tanto, según tuvieron noticias de que estaban cayendo otras zonas mineras, lo que hicieron fue huir, porque esperaban una gran represión del ejército y de la Guardia Civil que ya se estaba uniendo en la casa cuartel de Cistierna y que pronto llegarían al Valle de Sabero. El día 11 de octubre, finalmente, las fuerzas al mando del capitán Ramón Mucientes llegan al Valle de Sabero. La intentona revolucionaria que se había iniciado, como hemos visto, el 6 de octubre, con esa unión de los mineros en el Pozo Herrera número 1, llegaba a su fin. Se ponía fin a la revolución. Primeramente se encarcelan a los principales cabecillas. Hay en torno a unas 70 detenciones, casi un centenar de detenciones de los principales cabecillas de la Revolución de Octubre y también de otros muchos que participaron, entre ellos el alcalde socialista Valentín Díez y también el maestro socialista Baudilio Riesco, que como testificarán muchos de sus compañeros de rebelión, sería el encargado de dar las primeras consignas para llevar a cabo la revolución. Como he dicho, muchos otros mineros huyen al monte y deciden entregarse posteriormente a la justicia si es que realmente al final lo hicieron. Había miedo, la represión del ejército posteriormente sería muy dura. De hecho, a Baudilio Riesco, según las noticias del Diario de León, se le llega a dar por muerto. De hecho, Valentín Díez también morirá posteriormente porque volverá a ser alcalde de Sabero en 1936. Morirá por estas palizas y estos daños que le causan tras la Revolución de Octubre de 1934. Volviendo con Valentín Díez, el alcalde de Sabero, se sabe que se disuelve la corporación municipal y en una reunión el mismo 11 de octubre, el mismo día en el que entran las tropas por el Valle de Sabero, liderada por el capitán Ramón Mucientes, se nombra una nueva corporación municipal con un nuevo alcalde, con Dacio García. Como vemos, hemos llegado al fin de la revolución, la misma que se inició el 6 de octubre en el Pozo Herrera número 1. Se llegaba a su fin con la entrada de la Guardia Civil y del regimiento de Burgos número 36. No era la primera vez que estas fuerzas del ejército estaban en nuestra zona. Ya lo habían estado
para sofocar la revolución de 1917, en la que, como os dije, se había tomado el ayuntamiento de Cistierna. Con todo ello, y vamos finalizando nuestra exposición, ¿qué conocemos al final realmente de todos estos sucesos? Como hemos visto por las fuentes documentales del archivo, se paraliza toda la producción de los pozos subterráneos de Ulleras de Sabero. No hay producción, se paraliza completamente. Los mineros estaban en huelga. Los directivos, los técnicos, los administrativos, sus familias huyen a otras zonas. Entre otras, se sabe que de aquí se desplazan a Crémenes y a Riaño. En esas zonas también habrá grupos paramilitares que frenen que este movimiento del Valle de Sabero no se conecte con otras realidades, concretamente con la zona de Valderrueda o con Guardo, donde sí hubo un triunfo, al igual que en el Valle de Sabero, momentáneo de la revolución. Los mineros, otro problema que generan es que destruyen muchas de las infraestructuras, cometen daños en la casa cuartel de la Guardia Civil, cometen daños y robos en los economatos, cometen daños también en la casa de la dirección, que como hemos visto en uno de los documentos que he proyectado, se cifra en 1.000 pesetas los daños que cometen los mineros en la casa de la dirección, muy cercana al sitio en el que hoy nos encontramos. Todo ello les juega en su contra, pues realmente te saquean el comercio, te vuelan el puente y vas a apoyar a estos mineros. Muchas personas del valle lo hicieron por miedo a las represalias posteriores. Finalmente, muchos de estos mineros encarcelados saldrán de las cárceles con la amnistía de febrero de 1936, tras la victoria del Frente Popular en las elecciones generales. Frente Popular, esa candidatura de izquierdas que veíamos que vence en 1936 y que decretará una gran amnistía a todos los procesados judicialmente por los sucesos de octubre de 1934. Otros obreros finalmente serán readmitidos por esa falta de mano de obra en la zona. La empresa Ulleras de Sabero, como conocemos muchos de aquí, requiere mucha mano de obra de fuera de nuestra zona. Y muchos de estos mineros, a pesar de los informes en los que la propia empresa hablaba de que eran revoltosos, obreros comunistas, obreros vagos, se ve obligada a readmitirles, pero será muy breve el tiempo en el que vuelvan a trabajar en las instalaciones de la empresa minera, del Valle de Ulleras de Sabero, porque el 17 de julio de 1936 muchos se alistarán a las fuerzas del ejército republicano por ese inicio de la Guerra Civil Española. Ahora bien, hemos llegado ya al final de la intentona revolucionaria de los mineros. Hemos repasado todo el contexto político, todas las estructuras sindicales, toda la realidad social, económica y la mentalidad del minero que nos lleva a entender los hechos cometidos por los mineros. Como vemos, no hay una sola razón que explique lo que llevaron a cabo, sino hay muchas más. Como hemos visto, se mezclaba el componente político, el social, el laboral, el sindical. No tenemos que perder la perspectiva que los mineros luchaban por unas mejoras sociales que veían lejanas. Es en ese sentido en el que destaco la peligrosidad del trabajo en las minas y ese duro trabajo que llevaba a muchos mineros a considerar que tenían muy poco que perder y mucho que ganar, especialmente a través de esta canalización de todas esas medidas que querían que se instaurasen en sus trabajos a través de la huelga y apoyadas y secundadas por los sindicatos de la zona minera. Es por ello por lo que recuerdo que no perdamos esta perspectiva histórica que nos hace hablar de los mineros, de su evolución a lo largo de la historia, porque al fin y al cabo es nuestra identidad cultural. Y sucesos como los de octubre de 1934 nos vienen a demostrar que los mineros, por supuesto, no estaban organizados, no tenían una idea firme y aunque muchas veces estaban liderados por algunas de las personas del valle, no tenían una estrategia clara, no tenían una estrategia firme y que muchas de sus convicciones en todos los niveles se vinieron abajo en tan solo unos pocos días, como hemos visto, del 6 de octubre al 11 de octubre.
que es cuando finaliza la Revolución de Octubre de 1934 en el Valle de Sabero. Como veremos en otras zonas, tendrán un diferente derrotero. En Asturias se prolongará hasta el 17 de octubre y será necesaria la entrada del ejército para sofocar la rebelión. En la Ciana, un movimiento también mucho más intenso que el de nuestra cuenca, también se requerirá esa entrada del ejército, o esa acción del ejército, mejor dicho, para acabar con la rebelión. En el caso de Sabero no, son los propios mineros quienes se organizan y quienes cometerán todos estos actos que hoy hemos venido a contar: el derribo del puente, el robo de los economatos, y todo ello lo conocemos gracias al Archivo Histórico Minero, a la custodia de esta documentación emanada por Ulleras de Sabero, que recogió un minucioso y trabajado informe sobre todos estos sucesos. A raíz de ello, ha habido más investigación en otros lugares y la consulta de la memoria oral, una fuente también muy relevante en el estudio de la historia. Ya apenas existen personas que vivieron estos sucesos, pero sí tienen recuerdos de sus familiares. Y es importante también saber escuchar y que la memoria oral no deje de constituir una fuente válida para el estudio de la historia. Con todo ello, hemos llegado al fin. Concluyendo, insisto en las consignas que he tratado de dar a lo largo de la conferencia. Es un proceso muy complejo que no se puede explicar con una sola razón. Y también hay que entender cómo era el movimiento minero de la época. Porque si vemos el pasado con los ojos del presente, cometeremos un grave error histórico. Hoy hemos tratado, en el Museo de la Siderurgia y la Minería, de hablar de historia de la minería, de hablar de la revuelta de octubre de 1934. Agradecer a todas las personas que me han ayudado durante estos últimos meses, que son innumerables, desde mis compañeros del museo, los que siempre aprendemos con esa función cultural y social que tenemos, hasta todas las personas que me han acompañado en este viaje histórico. ¿Verdad, Carlos? Estuvimos en el Polvorín. Tú no robaste dinamita, ¿verdad? Tú seguro que no. Yo desde luego que no. Así que ahora damos paso a un turno de preguntas y bueno, agradecer la paciencia y el rato echado aquí en esta tarde de febrero de 2025, en el que venimos a recordar que en octubre de 2024 fue el 90 aniversario de la Revolución de Octubre de 1934. Y es uno de los hechos históricos de la minería que también debe pervivir, porque muchas veces ha caído en el olvido debido a esta polémica del periodo que hoy hemos venido a tratar, que espero que lo hayamos hecho desde la más estricta neutralidad y desde la fundamentación en las fuentes documentales que son el testigo de nuestra historia. Muchas gracias.